Amén. Que Dios os bendiga a todos. Vengo aquí a hacer este directo, amén, para predicar la palabra del Señor, todo con el fin de edificarte, amén, de consolarte y exhortarte por medio de la palabra del Señor, que es para lo que se utiliza la palabra del Señor, amén, para edificación, consolación y exhortación. Porque la palabra del Señor es para eso, para edificar, consolar y exhortar, a fin de que tú mejores en los caminos del Señor, amén. Vamos a leer la palabra del Señor, y dice la palabra del Señor, amén, y Jeremías capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice así. Dios os bendiga a todos los que estáis entrando. Dice Jeremías capítulo 5, versículo 21, dice así: Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice el Señor. No os amedrentaréis ante mí, que puse la arena por límite al mar, por estatuto eterno que no quebrantara. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus olas, mas no las traspasarán. Por este pueblo tiene corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron. Hay personas, queridos hermanos, en este tiempo, por desgracia, que hay personas que son necias, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos pero no escuchan. Porque la palabra del Señor viene para edificarlas, para consolarlas, para exhortarlas a sus vidas. Dios te bendiga, Nati. Y hay personas que viendo no quieren ver. Hay personas que escuchan y no quieren escuchar la palabra del Señor. Isaías 55, versículo 6 te dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y hay personas que por suerte están viviendo por misericordia de Dios, que justamente lo que tienen que hacer es buscar a Dios antes de que sea tarde para tu vida. Hay personas que están viviendo en pecado, y lo que Dios está diciendo para tu vida es que te arrepientas, que te acerques al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, que dejes de estar caminando por cosas pecaminosas del mundo que no te satisfacen. Las fiestas no te satisfacen, las drogas no te satisfacen, los porros no te satisfacen, la cocaína no te satisface. Lo único que te satisface se llama Jesucristo, porque Él es el camino, porque Él es la verdad. Él es el único que puede poner paz en tu vida como la ha puesto en la mía. Porque yo también era una persona muy de mundo, era una persona que yo vagaba siempre de fiesta en fiesta y de droga en droga, de alcohol en alcohol, y con perdón de muchas otras cosas más, y todo eso lo quitó Jesucristo de mi vida, y gracias al Señor no necesito nada de eso. El Señor ha roto mis cadenas conmigo. El Señor ha convertido todo mi sufrimiento, que eso que llevaba dentro de mi corazón, lo ha convertido en un baile. Ha cambiado mis lamentos en baile. Y lo mismo que ha hecho contigo, lo puede hacer contigo. Pero muchas veces, ya lo dice la palabra, que este pueblo es necio y sin corazón, que tienen ojos y que no ven, que tienen oídos y que no escuchan, porque el pueblo muchas veces es necio, no quieren escuchar y hacer caso a la palabra del Señor. El pueblo no quiere muchas veces hacer caso a la palabra del Señor porque quieren hacer un evangelio de su propio conformismo. El evangelio muchas veces lo quieren hacer a su propio conformismo, y muchas veces es lo que pasa a las personas, queridos hermanos, que quieren hacer un evangelio de su propio conformismo, y por desgracia no podemos hacer del evangelio nuestro propio conformismo, sino que somos nosotros que debemos de adaptarnos a la palabra del Señor. Nosotros somos los que debemos de adaptarnos a la palabra del Señor, queridos hermanos. Necesitamos nosotros que la palabra del Señor nos edifique, nos consuele y nos exhorte, para que justamente hacer cosas grandes en el Señor, para seguir en los caminos rectos del Señor, hermanos. No podemos estar viviendo, haciendo cosas conforme como nosotros nos parece, sino que somos nosotros los que debemos de estar siguiendo la palabra del Señor como el Señor nos manda. Ya lo dice muchas veces la palabra, que este pueblo es terco. El pueblo es terco porque no ven, quieren ver pero no quieren ver al mismo tiempo, queridos hermanos.
Quieren ver, pero no pueden ver porque su propia iniquidad los ciega muchas veces. El Señor, queridos hermanos, está poniendo en estos tiempos oscuros que estamos viviendo, está poniendo evangelistas, profetas, pastores, está enviando personas, y aun así las personas por su propia terquedad no están haciendo caso a esas personas. Y hay personas que incluso, que hay una generación, que lo creo por fe, que Dios está apartando a esta generación que está viviendo, generación que no se está doblando ante los preceptos de hombres, generación que no se está doblando ante las rodillas del mundo, sino que solo se están doblando sus rodillas ante el Señor. Y muchas veces hoy en día, pues las personas con preceptos de hombres, con sistema religioso, con cosas de pecado, quieren parar las cosas, quieren parar lo profético. Pero si todo va por la mano de Dios, no va a haber hombre que pare la mano del Señor. No va a haber hombre que pare las cosas del Señor, porque si el Señor te envía a hacer cosas grandes en su nombre, tendrás victoria en el nombre poderoso de Jesucristo. Y déjame decirte que la victoria la tienes asegurada en el nombre del Señor. Pero confía, que Dios está de tu parte, que si Dios te pone carga en el corazón por predicar a las personas, hazlo, no lo dudes, predica, exhorta, edifica, consuela por medio de la palabra del Señor. Porque es lo que el Señor está buscando, a personas, quiere enviar a personas a liberar al pueblo con su palabra. Vemos en el capítulo del Éxodo, queridos hermanos, que Dios envió a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud. Y hay personas que viven esclavas hoy en día por causa del pecado. Y por eso mismo Dios está demandando a personas, a enviarlas a que prediquen la palabra del Señor al pueblo, a que prediquen la palabra a tu ciudad, al país, para hacerlos libres de esa esclavitud que se llama pecado. Y justamente es lo que necesitamos a personas, que el Señor envía personas, a liberadores, que envíen la palabra del Señor, para que la gente sea libre de esa esclavitud que se llama pecado. Porque Dios envió a Moisés para liberar al pueblo de Israel en esa esclavitud que estaban viviendo en Egipto. Y hoy yo creo por fe que Dios está enviando personas hoy en día que viven esclavas bajo el pecado, porque el Señor imparte palabra a personas, porque el Señor tiene propósitos con personas, porque el Señor pone el llamado a muchas personas, a jóvenes, están poniendo el llamado en su corazón para que vayan a dar una palabra, queridos hermanos y hermanas, a ese pueblo que vive bajo la esclavitud del pecado. Porque justamente déjame decirte que, como te lo vuelvo a repetir, lo que dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 5 versículo 21, que dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Y dice: ¿a mí no me temeréis?, dice el Señor. Porque hay personas que no temen al Señor, y hay personas que no temen al Señor, por eso no ven por mucho que tengan ojos, por eso no escuchan por mucho que tengan oídos, porque no quieren escuchar, porque se conforman con su pecado. Y déjame decirte que es tiempo que necesitamos a personas, donde Dios envía personas para libertar a las personas que viven esclavas bajo el pecado, bajo el yugo de este mundo. Que el Señor reprenda lo malo en el nombre poderoso de Jesucristo. Reprendo toda esclavitud del pecado, reprendo todo espíritu inmundo que quiere influenciarte a que seas esclavo y a que seas esclava del pecado. El Señor te quiere libertar de grandes cosas en esta vida por las cuales tú estás sufriendo. El Señor te quiere libertar de todo yugo de esclavitud. El Señor te quiere libertar, quiere romper tus cadenas de tabaco, de alcohol, de drogas, de ludopatía, de suicidio. Y todas esas cosas, el Señor quiere librarte de todas esas cosas. Por eso el Señor está mandando personas, está poniendo llamados para que las personas, por orden del Señor, envíe una palabra para liberarte de esa esclavitud, de ese yugo que estás sufriendo. Porque hay personas que quieren dejar el tabaco, hay personas que quieren dejar el pecado, pero no saben cómo dejarlo. Pero tengo una buena noticia para darte. La palabra de Dios viene a liberarte. La palabra de Dios viene a consolarte. La palabra de Dios viene a edificarte. La palabra de Dios viene a consolarte. La palabra de Dios viene a romper tus cadenas.
Porque eso es lo que hace la palabra del Señor cuando llega a las vidas de las personas, rompe cadenas. Y al igual que he roto mis cadenas, también puede romper las tuyas. Y lo que está haciendo el Señor, está creando una generación que no se dobla las rodillas ante el mundo, una generación que solo se dobla las rodillas ante Dios. Y déjame decirte, persona que tienes llamado, no te doblegues ante los preceptos de hombres, no te doblegues ante los sistemas religiosos, no te doblegues ante el mundo, no te doblegues ante el pecado, doblégate solo ante el Señor, porque el Señor quiere libertarte, el Señor tiene un propósito contigo, persona que me escuchas. La cuestión es que si tú quieres coger el propósito que Dios te da, porque el Señor tiene un propósito en tu vida, el propósito de coger y llevar la palabra del Señor para hacer libres a las personas, para romper cadenas a otras personas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y el Señor lo que viene a decirte, que si quieres coger el propósito, que dejes el pecado, suelta el pecado, suelta lo sucio, que el Señor te va a dar un propósito para que tú lleves la palabra del Señor a fin de que seas de bendición para otras personas, porque en estos tiempos tan oscuros que estamos viviendo es lo que necesitamos, personas que no tengan miedo, personas que no les tiemble la voz, personas que no les tiemble la voz a la hora de hablar, personas que no les importe justamente en los mandamientos de hombres, porque dice la palabra en Hechos capítulo 5 versículo 9, dice: debemos de obedecer a Dios más que a los hombres, y Dios busca personas que lo obedezcan, que lo adoren en espíritu, en palabra, en verdad, y eso es lo que está buscando el Señor, personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Y Dios busca a esas personas que no se dejan corromper por los preceptos de hombres, que Dios está buscando a esas personas que no se dejan corromper por el pecado, que Dios está buscando a esas personas que viven en integridad, en ayuno, en oración, en palabra. Y el Señor tiene un propósito para tu vida. Dios quiere darte esas fuerzas que tanto necesitas. Dios te quiere dar fuerzas espiritualmente, Dios te quiere dar fuerzas mentalmente para que tú te metas en integridad, porque Dios quiere que cojas ese llamado que tiene preparado para ti, para que lleves su palabra a las personas, para que sean libres del pecado, para que lleves la luz a esas personas que viven ciegas en el pecado, a esas personas que están viviendo ciegas del pecado. Dios te manda a que les lleves una palabra para que seas luz en medio de tinieblas. Y eso es lo que quiere el Señor, queridos hermanos, que seamos luz en medio de tinieblas. Hay personas, queridos hermanos, que por desgracia están viviendo en cosas que no deben de hacer, porque dice la palabra del Señor en Santiago 4. Dice así que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, y por desgracia hay personas dentro del culto que están teniendo amistad con las cosas del mundo, que están dentro de la iglesia pero siguen jugando a las máquinas para hacer con la ludopatía. Hay personas que tienen cargos incluso en las iglesias y siguen saliendo de fiesta. Y como dice la palabra de Dios, eso es prostituirse. ¿Sabes lo que es prostituirse? Estar engañando al Señor. Y hay personas, queridos hermanos, que justamente están engañando al Señor, pero a Dios nadie lo engaña. Solo te engañas a ti mismo, porque no puedes servir a dos señores. No puedes estar sirviendo a Dios y no puedes estar sirviendo al mundo. Dios te bendiga, hermana Lola. No puedes estar sirviendo a Dios, ni puedes estar sirviendo al mundo, porque justamente el profeta Oseas dice que el Señor le mandó casarse con una prostituta a modo de que vea cómo el pueblo de Israel se estaba prostituyendo. Lo que significa prostituirse es que estás engañando a con quién estás. Porque déjame decirte qué es lo que hace una persona que se prostituye. Una persona que se prostituye es que está con alguien y al mismo tiempo está yendo con otra persona. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo muchas veces de Israel. Estaban con el Señor, pero al mismo tiempo estaban adorando a falsos ídolos, como nos dicen en el libro de los profetas. Los profetas vinieron a exhortar, a dar palabra del Señor, que se arrepintieran, que dejaran de adorar a falsos ídolos. Y yo vengo a decirte hoy de parte del Señor que
dejes de estar metido en las cosas del mundo, que no puedes estar justamente en las cosas de Dios y las cosas del mundo. O estás en las cosas del Señor o estás en las cosas del mundo, pero en las dos cosas no se puede. Y Dios lo que quiere es que dejes de prostituirte, que dejes de hacer las cosas, que dejes de engañarte a ti puede. Y Dios lo que quiere es que dejes de prostituirte, que dejes de hacer las cosas, que dejes de engañarte a ti. Hermano y hermana que me estás escuchando, es que tú le seas fiel al Señor. Porque déjame decirte que la palabra prostituirse, no estoy diciendo por una prostituta, lo estoy diciendo que la palabra prostituirse significa que si tú estás con alguien y estás engañando a esa persona con otra persona, eso es lo que significa prostituirse, que te estás vendiendo, que tú estás con una persona y al mismo tiempo te estás vendiendo por otra persona. Y lo que Dios justamente quiere es que le seamos fieles, que no estemos con el Señor, pero que nosotros no nos estemos vendiendo a cosas. Es que claro, como el Señor no me habla, como no tengo paciencia, el Señor no me está hablando, y consulto a brujos, y consulto a tarotistas, y el Señor... A eso es abominación delante de la presencia del Señor, porque déjame decirte que quieres que Dios te hable, pero al mismo tiempo estás consultando a tarotistas, quieres que Dios te hable, pero al mismo tiempo estás en el pecado, quieres que Dios te hable, pero al mismo tiempo estás haciendo cosas abominables delante de la presencia del Señor, y eso es lo que el Señor aborrece, que tú justamente te mantengas en integridad. El Señor quiere que te mantengas en integridad, no que justamente tú cojas y estés en los caminos del Señor y al mismo tiempo estés haciendo cosas en el mundo, porque Dios aborrece esas cosas. La amistad con el mundo es enemistad con Dios, lo dice la palabra del Señor en Santiago 4:4. No me hagas caso a mí, haz caso a la palabra del Señor, porque el Señor lo que te va a demandar cuentas el día de mañana, que tú estás en el culto, estás en las cosas del Señor, pero que al mismo tiempo te estás emborrachando, estás participando del pecado, estás yendo a sitios donde sabes que hay pecado y estás participando del pecado. Y eso es lo que Dios no quiere. Por eso el Señor le dijo al profeta Oseas, ve y cásate con una prostituta, a modo de ilustración de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estaban adorando al Señor, pero al mismo tiempo estaban adorando a falsos dioses como Baal, como Aserá. Y eso es lo que no podemos hacer. Y hay gente, queridos hermanos, por desgracia hoy en día en los cultos, que están en los cultos, que están en los caminos del Señor, pero que al mismo tiempo se van a las cosas del mundo. Y eso no lo puede, y eso no, Dios no lo quiere. Dios quiere que le seas fiel por completo, que no te divides en dos, porque ya lo dice la palabra, porque vas a servir a uno y vas a aborrecer a otro. No se puede servir a Dios ni a las riquezas, no se puede servir a Dios ni a las cosas del mundo, porque como te dice la palabra, te lo vuelvo a repetir en Jeremías capítulo 5, versículo 21, dice, este pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, porque no les da la gana ver, porque no les da la gana escuchar, solo quieren endulzar sus oídos con lo que les conviene. Y la palabra del Señor no es para endulzar tus oídos con lo que te conviene. La palabra del Señor es para edificarte, para consolarte y para exhortarte, a fin de que mejores tus caminos en el Señor. Déjame decirte que lo que el Señor quiere es que vivas una vida de integridad, de fidelidad al Señor, porque el Señor lo que está buscando es a personas en estos tiempos tan malos que estamos viviendo, esas personas como Moisés, que el Señor le dé una palabra a esas personas como le dio a Moisés para que fueran a Egipto a liberarlas del pecado. Y lo que déjame decirte que Dios está poniendo a personas hoy en día, evangelistas, pastores, profetas, que los están enviando a iglesias, a las calles, por aquí, por las redes sociales también, que los están enviando para exhortarte con la palabra del Señor, a fin de que la palabra del Señor te libere de esa esclavitud que se llama pecado, a fin de que abras tus ojos, que porque vives así, ciego por el pecado. Y lo que el Señor quiere es liberarte, lo que el Señor te ama. Déjame decirte que la puerta está abierta para todo el mundo, que Dios te ama, que lo que el Señor quiere es que te corrijas de tu pecado. Dios te ama. Y por amor y misericordia sigue enviando a personas para impartir palabra de Él,
para tu vida, a fin de que te corrijas, a fin de que yo también me corrija, porque yo no soy perfecto. Yo también necesito que alguien me corrija por medio de la palabra del Señor, porque no somos perfectos, pero sí debemos de aprender de nuestros fallos, de nuestros errores, para aprender, para avanzar en los caminos del Señor. Ya sabes lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, nos está diciendo muchas veces que este pueblo es necio. No me quiso conocer, es falto de entendimiento. La gente es falta de entendimiento, que es un pueblo necio que solo sabe hacer lo malo, pero sin en cambio lo bueno no quisieron hacer, porque no fueron vagos para lo malo, pero sí fueron vagos para lo bueno. Y es verdad, muchas veces, queridos hermanos, estamos viviendo en unos tiempos donde las personas son vagas para hacer lo bueno, pero para lo malo vas corriendo. Para lo malo vas corriendo. No vayas corriendo para lo malo. Vete justamente a hacer las cosas bien, que el Señor lo que quiere es que hagas las cosas bien. El Señor es tu Padre Celestial y tú quiere que te comportes como un hijo, como una hija. Y sabes que, déjame decirte, el Señor muchas veces nos hace sentir el dolor de lo que Él siente. Y muchas veces hoy, por ejemplo, me ha pasado una cosa que me ha hecho sentir, para que veas, Diego, lo que siento yo cuando un hijo no se me acerca a mí. Hoy el Señor me ha permitido sentir muchas veces esas cosas, cuando justamente nos vemos que el Señor le permitió a Oseas experimentar lo que el Señor sentía. Dios te bendiga, Elías. Por eso le dijo el Señor al profeta Oseas, ve y cásate con una prostituta, a modo de ilustración de lo que hace el pueblo Israel, para que sintiera el profeta Oseas lo que estaba sintiendo el Señor cuando el pueblo de Israel se estaba prostituyendo con otros dioses falsos. Y Oseas estaba experimentando el dolor del Señor en su corazón, porque esa prostituta con la que el Señor le mandó casarse, le estaba siempre siendo infiel a Oseas. Pero hay algo que me dice de la palabra del profeta Oseas en el libro de Oseas, que dice, te llevaré al desierto y haré que te vuelvas a enamorar de mí. Necesitamos que el Señor nos lleve muchas veces al desierto para que nos vuelva a enamorar de Él. Necesitamos muchas veces ir al desierto. En el desierto es como más nos encontramos con el Señor. En el desierto es como nos volvemos a enamorar del Señor. Déjame decirte que no pierdas tu primer amor en el Señor, que te mantengas firme en el amor del Señor. Yo cada día, hermanos, yo amo al Señor con toda mi mente, con todo mi corazón. Cada día me enamoro más del Señor. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que hay veces que por causa del pecado, el Señor necesita llevarte al desierto, a fin de que te vuelvas a enamorar de Él. Por eso dice la palabra en el libro de Oseas, dice así, te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Por eso el Señor llevó al pueblo de Israel al desierto, para que se enamorara de Él nuevamente, a fin de que se quitaran de ese pecado, porque para que viera que esos dioses falsos no les convenía al pueblo de Israel, sino para que vieran el pueblo de Israel que lo que realmente le convenía era Dios, era Dios. Y nosotros necesitamos muchas veces que nos lleven al desierto el Señor. Déjame decirte que, como dice la palabra del Señor, dice así la palabra del Señor, dice en Jeremías 29:11, dice así, porque yo tengo planes para vosotros, no planes de calamidad, sino planes de bienestar, a fin de darte un futuro y una esperanza. Y el Señor muchas veces, queridos hermanos, si te pasa por procesos, si te pasa por cosas, aunque te venga un poco de sufrimiento, déjame decirte que ese sufrimiento te va a dar el fruto de la sabiduría, ese sufrimiento te va a dar la madurez en el espíritu, ese sufrimiento te va a hacer que te vuelves a enamorar del Señor, ese sufrimiento va a hacer que crezcas en los caminos del Señor, ese sufrimiento, ese proceso va a hacer justamente que tú saques cosas de tu vida que no son
son beneficiosas ni de edificación para tu vida espiritual ni delante del Señor. Y el Señor es lo que quiere que hagamos, hermanos, sacarnos cosas de nuestras vidas que no son beneficiosas delante de la presencia del Señor, que no son de edificación para nuestra vida espiritual, porque lo que el Señor quiere es llevarte al desierto para que te vuelvas a enamorar de Él. Eso es lo que quiere el Señor Todopoderoso, que te enamores, que te enamores, que te enamores, que le seas fiel. Por eso justamente necesitamos más que en estos tiempos a personas con esos llamados que vayan al pueblo a edificarlos, a exhortarlos, a consolarlos con la palabra del Señor, porque al igual que el Señor mandó a Moisés a liberar al pueblo de Israel a Egipto para que fuesen libres de esa esclavitud que estaban sufriendo, necesitamos a personas que sean como Moisés, que lleven una palabra del Señor para liberarte de esa esclavitud por la cual estás sufriendo, que se llama pecado. Necesitamos a personas con llamado, que el Señor le ponga palabra en sus bocas, para llevar su palabra al Señor, para que los liberen de esa esclavitud que se llama pecado, para que los liberen de Egipto, para que los liberen de esas cosas del mundo. Egipto es una tipología del mundo y necesitamos a personas con llamado para que lleven palabra del Señor, para liberar a esas personas que viven esclavas en el mundo, que viven esclavas por el pecado. Así que déjame decirte, joven que me estás escuchando, persona que me estás escuchando, si tienes llamado de predicar, si tienes llamado de evangelizar, hazlo. Si el Señor pone esa carga en tu corazón, hazlo por amor a Dios, hazlo por amor a su nombre, hazlo por amor hacia las almas, para rescatar almas para el Señor, para hacer la voluntad del Señor, para darle la gloria y la honra al Señor, porque el Señor lo que viene es que nosotros queremos que impartamos su palabra, a fin de que nosotros liberemos al pueblo de la esclavitud que se llama pecado. Y eso es lo que viene el Señor a poner en mi corazón. Querido hermano y hermana que me estás escuchando, doy gracias al Señor que ha puesto un llamado en mi corazón para servirlo a Él, pero también para servirte a ti, para darte palabra de parte del Señor, a fin de que escuches la verdad, y la verdad te hará libre, hermano y hermana que me estás escuchando, porque yo vengo a darte una palabra que siento decirte de parte del Señor, porque la verdad te va a hacer libre. No te contamines con las cosas del mundo, no le seas infiel al Señor, mantente en integridad en los caminos del Señor. El Señor te ama, el Señor quiere conducirte a la tierra prometida. ¿Sabes cuál es la tierra prometida? La tierra prometida es el reino de Dios, el reino de los cielos, al fin de que tú pelees la buena batalla de la fe, al fin de que tú cortes con las cosas de pecado, a fin de que quieres llevarte a una vida mejor, a una vida en manos del Señor, a una vida en integridad en las manos del Señor, donde puedes llamarte hijo e hija del Señor, donde tu nombre será escrito en el libro de la vida, donde Dios te va a dar un propósito para tu vida, al igual que el Señor ha dado un propósito para mi vida, para estar predicando la palabra, para estar evangelizando, para estar haciendo oraciones por personas. Lo mismo que ha hecho conmigo lo puede hacer contigo. Coge el propósito, si tienes el llamado, cógelo, que el Señor se quiere usar de tu vida para llevar palabra a las personas, para liberarlas de la esclavitud del pecado, para abrir los ojos a las personas que viven ciegas por el pecado, a fin de que la luz de la palabra del Señor les lumbre con esa palabra que necesitamos todas las personas, porque ya lo dice la palabra del Señor en los Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en el camino. Y la palabra del Señor es nuestra lumbrera en el camino para podérsela transmitir a los demás, para que también tengan esa luz, esa lumbrera que los lleve a la vida eterna, donde sus nombres estén escritos. ¿Y cómo se hacen eso? Aceptando a Jesucristo como único y dueño y salvador en sus vidas, creyendo que Jesucristo es Dios, creyendo que Jesucristo murió en la cruz, creyendo que Jesucristo volverá y resucitará. Justamente eso, queridos hermanos. Y debemos de estar proclamando palabra del Señor en estos tiempos que estamos viviendo. Por eso el Señor está enviando estos tiempos, está levantando una generación de pastores, de maestros, de profetas, de evangelistas. Pero por desgracia las personas no les hacen caso. ¿Sabes por qué? Porque el precepto de los hombres ciega a las personas con llamado. Los preceptos de hombres están cegando a las personas con llamado. Están matando a jóvenes como le pasó a Esteban, porque la religiosidad fue lo que mató a Esteban.
La religiosidad fue lo que mató a Esteban. Joven que me escuchas, no te dejes intimidar por la religiosidad, no te dejes intimidar por los preceptos de hombre, sino que sea obediente a la palabra del Señor, porque lo vuelvo a repetir como dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 5, versículo 9 dice, debemos de obedecer más a Dios que a los hombres. Porque dice Gálatas 1:16, dice, o pretendo agradar a los hombres, o pretendo agradar al Señor. Pues si pretendiese agradar más a los hombres que a Dios, no sería un siervo de Cristo. Y como siervo de Cristo que soy, pretendo agradar más a Dios que a los hombres. Pretende agradar más a Dios que a las personas. No estoy diciendo que entres en rebeldía, sino que obedezcas la palabra del Señor, que lo obedezcas, porque el Señor quiere conducirte a tu propósito para llevar palabra del Señor a las personas. Eso es lo que quiere el Señor. Hermano y hermana que me estás escuchando, el Señor quiere darte este propósito. Pero por desgracia, el pueblo es necio y sin corazón. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Porque no quieren escuchar. Porque no tienen temor del Señor. ¿Cómo vas a hacer cosas grandes en la iglesia si no tienes temor del Señor? ¿Cómo vas a querer avivamiento dentro de tu iglesia, dentro de esta ciudad, si no tienes temor del Señor? ¿Cómo vas a hacer cosas en el Señor si primeramente para hacer cosas grandes en el Señor debes de humillarte a ti mismo, tener amor hacia Dios por encima de todo, tener amor hacia el prójimo, producir los frutos del Espíritu Santo que son el amor, la humildad, la mansedumbre, la justicia? Y es lo que le pido al Señor, que nunca me saque de eso. Yo siempre le digo al Señor que me ayude a negarme más a mí mismo, a fin de cabo de que pueda ser imitador tuyo, Jesucristo. Porque debemos de negarnos a nosotros mismos. El que quiera seguirme, ya lo dijo Jesucristo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que coge su cruz, que la lleve a la espalda. Y debemos de estar llevando nuestra cruz todos los días, negándonos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para ser imitadores de Jesucristo. Fúndate en la roca que es Cristo. No te fundes en la arena, porque todo aquel que se acaba fundiendo su fe en la arena va a acabar cayendo. Pero si te fundes en la roca que es Cristo, tendrás victoria. Tendrás victoria, tendrás victoria. Ni la religiosidad te podrá parar, ni los preceptos de hombre te podrán parar. Solo déjame decirte que obedezcas la palabra del Señor. Si el Señor te dice, haz esto, hazlo. Si el Señor te dice, espera un poco, no hagas lo que tu corazón te dice que hagas. Obedece a la palabra del Señor. Jeremías 17:9 dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y como el corazón es engañoso, por eso precisamente no te dejes guiar por tu emoción, porque el que se deja guiar por las emociones carnales, ¿sabes lo que demuestra? Demuestra necedad y demuestra que no tiene temor del Señor. Y yo, como tengo temor del Señor, yo quiero dejarme guiar espiritualmente por lo que me ponga en el Espíritu por medio de su palabra, porque es como debemos de actuar como hijos de Dios, como siervos de Dios. Porque déjame decirte que para ser un buen siervo de Dios, primeramente debemos de ser buenos hijos. Para ser un siervo de Dios, primeramente debes de ser un buen hijo. Porque ¿cómo vas a servir primeramente al Señor perfectamente si tú no eres un buen hijo? Y para ser un buen siervo del Señor, tú tienes que ser primeramente un buen hijo, una buena hija. Y eso es lo que debemos de hacer, porque el Señor quiere que seamos hijos antes de ser siervos. Porque es mejor ser hijo que ser siervo. Pero para ser siervo debes demostrar primeramente ser un buen hijo. Y lo digo por mí incluido, hermano y hermana que me estás escuchando. Yo, para ser un buen siervo del Señor, debo demostrar primeramente tener la capacidad de ser un buen hijo. Eso es lo que debemos de hacer.
Así déjame decirte esta palabra que siento decirte de parte del Señor. Lo vuelvo a volver a repetir, Jeremías capítulo 5, versículo 21, que hay gente en el pueblo que es necia y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, porque no tienen temor del Señor. Necesitamos a personas que digan la verdad conforme a la palabra del Señor, no conforme a sus propios razonamientos humanos. Necesitamos a personas que digan tal cual como es la palabra del Señor espiritualmente, no por razonamiento carnal, sino por lo que te pone la palabra del Señor en el espíritu, conforme a su palabra, no por tu razonamiento humano. No por tu razonamiento humano, sino por lo que te pone el Espíritu Santo por medio de su palabra. Porque el Espíritu Santo te va a guiar a la palabra del Señor siempre, 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 siempre. No al razonamiento carnal, no al razonamiento humano. Porque Dios, ya lo dice la palabra, que Dios es Espíritu. Y que los que le adoran en espíritu y en verdad, que lo adoren. Te lo voy a volver a repetir, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad que lo adoren. Y eso es lo que está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. No por preceptos de hombres, no por sistema religioso, no por tu propio razonamiento carnal, sino por lo que te ponga el Espíritu Santo conforme a la palabra del Señor te dice que hagas. Y quería dejaros, queridos hermanos, amén, con este pequeño directo. A lo mejor luego más tarde hago otro pequeño directo, amén. Tengo que dejar ahora porque me queda poca batería, pero más tarde a lo mejor hago otro pequeño directo. Así que déjame decirte que si eres una persona que está ciega, que dejes de ser ciega, que te pongas a ver, que te propongas en tu corazón de decir, quiero ver, quiero que la palabra del Señor me ilumine, a fin de que pueda abrir más mis ojos. Y por supuesto eso lo digo por mí también. Quiero que el Señor abra más mis oídos. Pídele al Señor que te abra más tus sentidos en el Espíritu. Así que Dios os bendiga y que Dios os guarde. Y más tarde, si Dios quiere, como me lo ponga el Señor, haré otro directo. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.